falta de medicinas, de médicos, de equipos para cirugía, mientras que el primer mandatario, tan ilógico, se va a hacerse atender en el exterior y le preguntamos, ¿por qué el señor Guillermo Lasso nos saca una cita en el IES para que vea la necesidad que existe de dar recursos a esta parte social que todos los ecuatorianos necesitamos? En el tema de educación, el señor Guillermo Lasso ofreció en su campaña eliminar el Cenecit. Luego se da cuenta que esto es una locura y en lugar de aquello retira 77 millones a la educación superior en el año 2022. En lo que respecta a la institucionalidad del país, la falta de recursos y el desconocimiento para gobernar ha deteriorado la institucionalidad pública. Hoy el registro civil, en vez de dar cédulas, nos da un cupo para 6 meses. De igual manera en la Agencia Nacional de Tránsito. Pero para la venta del Banco del Pacífico y para cambiar los contratos petroleros, ahí sí el señor presidente genera todos los recursos que pueda otorgar. La institucionalidad debilitada y desatendida se demuestra también en los actos ejercidos por la Policía Nacional. En escenarios como las protestas sociales, el señor Guillermo Lasso se ha desconectado de la realidad de este país porque no le interesa el país, no le interesa el Ecuador y porque contrario a lo que tanto repetí en campaña de que sabía cómo hacerlo, la verdad es que no ha pasado más de 1 año y medio y sigue estando perdido. Yo me pregunto cuánto vale la palabra del señor Guillermo Lasso. Y me pregunto esto porque ha habido varias las ocasiones en las que el señor presidente de la República ha ofrecido atender los problemas y las crisis que está enfrentando todos los ecuatorianos y el resultado es nulo, que no lo ha hecho y no tenemos ninguna respuesta hasta el momento. El ofrecimiento de arreglar el país en 100 minutos señalando que sabía cómo hacerlo, ha quedado como una declaración simbólica para que el país recuerde que tuvo uno de los peores presidentes de su historia. El análisis del informe de labores del presidente de la República que hoy la Comisión de Régimen Económico presenta ante este pleno da paso a la necesidad de reflexionar sobre lo que ha significado para el Ecuador este año y medio de desgobierno del señor Guillermo Lasso. En este tiempo los errores del gobierno incapaz del señor Guillermo Lasso lo mantiene, como lo han dicho, no los legisladores, no esta legisladora, sino la propia prensa, al borde del abismo y condenado a ser testigo de su propio futuro político. Pero la verdad es que a nosotros, los legisladoras y las ecuatorianas, no nos interesa el destino político del señor Guillermo Lasso. Nos interesa el Ecuador, nos interesa nuestro país. Y su gente, lo que le interesa es recuperar la dignidad que ha sido quitada a falta de salud, de seguridad, de educación, de inestabilidad económica. Estamos frente a hechos reales que demuestran la incapacidad para dirigir con un presidente que gobierna a ciegas y que la única realidad que conoce es la que está en su cabeza, como si viviera en una burbuja de indolencia y nula solidaridad humana. Hablemos de seguridad y recordemos que la política pública aplicada por el señor Guillermo Lasso, si es que existe alguna política pública, nos lleva a 8 masacres carcelarias desde el inicio de su gobierno, incluida lo que ocurrió el día de ayer, que nos deja 15 muertos y 21 heridos. Hablemos también de que desde esta Asamblea Nacional, a la que el presidente intenta desprestigiar como un chivo expiatorio, se emitió un informe, compañeros, recordemos eso, respecto a la crisis carcelaria, con recomendaciones y que hasta el momento el gobierno de Guillermo Lasso no ha cumplido ni siquiera con algo tan elemental como un sencillo, como es los recursos presupuestarios para asignar a esta crisis que estamos atravesando. En el tema de salud, el presidente Guillermo Lasso ha generado una de las peores crisis que enfrenta este país, llevándole a aquellos tiempos en los que curiosamente Guillermo Lasso era ministro de Economía junto al expresidente Maguad.